Un accidente doméstico provocado por una mala interpretación del saber popular produce una tara irreparable a Serafín Garzón, una pequeña criatura de Mirabeles, un pueblo perdido de Andalucía en los primeros años de la posguerra. Quizá por esa tara, una de las que convertían a las personas que la sufrían, y quién sabe si aún hoy, en objetos de mofa de la gente de los pueblos, y por la especial peripecia de la criatura en los años de crecimiento y formación, por causa de esa tara, entre otras posibles razones, Serafín se convierte en un personaje singular que saca a su pueblo y a su gente del ostracismo y del abandono y propicia la encarnación de su pueblo, de Mirabeles, al mundo actual. Pero ese proceso no será, ni para él ni para sus vecinos, un camino de rosa. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa de la entrevista. Comenzamos precisamente hablándoles de un libro en este arranque de temporada de programa y de su presentación en la ciudad de Baeza por un baezano. Lleva muchísimo tiempo fuera. El prodigio es esta obra, La mirada fría de Serafín Garzón, y su autor, como decimos, un baezano. Se trata nada más y nada menos que de Francisco Torres Fernández, una persona muy vinculada a los medios de comunicación y que ahora vamos a conocer directamente. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas Francisco noches. Paco. Hola, Paco, sí, muy bien, Paco. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantado. Y decimos que, bueno, pues hablamos de un libro, es la primera parte de un proyecto que tiene prevista 3 obras y que se va a presentar, vamos a hablar primero de la presentación, porque se va a presentar en el pueblo de Paco, en Baeza, sí, en su ayuntamiento, en el Aula de la Cultura, este jueves, día 6 de octubre, a las 8 de la tarde. Así es, y eso es lo previsto, sí. Bueno, me imagino que muchísima satisfacción de presentar un libro del que uno era autor en su pueblo. Sin duda, innegablemente, sí. Yo creo que es una de las razones seguramente por las que lo escribí. Lo hice mirando de alguna manera el mundo en el que yo he vivido y que tuviera alguna repercusión en ese mundo que le doy lo que él me ha dado a mí. Muchísimas personas que nos estén viendo de la ciudad de Baeza, estamos seguros de que conocen a Francisco Torres Fernández, a Paco Torres, pero por ubicarlo para aquellas personas que, bueno, lleva mucho tiempo fuera Paco, aunque nunca ha dejado de venir a Baeza, continuamente ha estado viniendo, pues un poco por ubicarlo, podemos decirles que él es hermano de la madre de nuestra actual alcaldesa, de Lola Marín, tío de Lola Marín, un poco por enraizarlo, por ver la familia de la que, porque algunas personas que no lo vinculen con Baeza, pues sepan un poco cuál es su familia. Y el hijo de Tito y Saleticos por mi madre. Y como decimos en Baeza, a mucha honra. Sí, sin duda. Pues Paco, hablamos de La mirada fría de Serafín Garzón, del prodigio, una obra que, bueno, pues nace en una etapa de la vida de más tranquilidad después de una azarosa vida como guionista de televisión, de documentales, porque Paco estudió comercio, vivió en Baeza cuando era pequeñito, estudió comercio, se examinó en Jaén, pero desde muy jovencito se fue a Madrid y ha trabajado casi siempre vinculado al mundo de los guiones. Sí, desde poco más de 20 años empecé a hacer colaboraciones y he estado en el mundo de la televisión y de la radio pues hasta que me he cansado. Que han sido muchos años. Sí, muchos años. Y no creo, bueno, te has dicho azarosa, bueno, pues no, ha sido riquísima, muy rica. Yo he tenido muchísima suerte. He tenido mucha suerte primero porque he llegado a la televisión en unos años en que se hacía de la televisión un instrumento cultural que hoy prácticamente ha desaparecido. Y luego porque a través de la televisión yo he aprendido muchísimo. Los primeros años sobre todo me han permitido estar próximo a gente muy notable del mundo de la cultura, y eso, si he aprendido algo bueno, yo creo que lo he aprendido precisamente en esa época. ¿Qué ha pasado, Paco, que lo ha ido de dentro con esa evolución, declive,
que ha habido, sobre todo en el aspecto cultural, formativo? Pues eso yo creo que se debe a que la televisión se ha convertido, en lugar de en un instrumento cultural, en un instrumento de comercio. Ahí esa es toda la historia. A mí me parece que el Estado, los sucesivos gobiernos, han tirado por la borda un enorme patrimonio que tenían en la obra que había hecho la televisión en los primeros años. Fijémonos, incluso en tiempo de Franco. En tiempo de Franco, yo no soy franquista ni en absoluto, pero se hacía la televisión, y sobre todo la segunda cadena, pues se hacía una programación que era eminentemente cultural, y eso yo creo que está todavía en la memoria de los que tenemos más de 60 años. Ha tenido que ver mucho con la aparición de la televisión privada. Claro, la televisión privada es lo que ha pervertido absolutamente todo. Eso era casi de prever. Pero aparte de eso, aparte de la televisión privada, es que los sucesivos gobiernos han perdido la idea, han dejado de la mano totalmente ese deber que tienen de formar a los pueblos. O sea, no es un instrumento de entretenimiento, no es un electrodoméstico. La televisión puede ser un medio de comunicación y de transmisión de cultura inmejorable. Formar e informar, No que debe ser fundamentalmente su misión, al margen de entretener, por supuesto, pero como primera misión informar y formar. Bueno, tenemos que hablar del prodigio, de este libro, que ¿cómo surge en principio? Pues yo creo que surge precisamente como consecuencia de que la televisión me empieza a cansar. La televisión me empieza a cansar porque por esa falta de interés cultural que me empieza a tener la programación en las televisiones. Y llega un día en que me canso y digo, pues voy a hacer algo absolutamente personal, algo mío, y voy a asumir toda la responsabilidad. Y ahí viene. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Yo me planteo, entre muchas cosas que he hecho, pues he hecho documentales. Y los documentales me han obligado a hacer prácticamente antropología. Y he estado con muchísimas culturas, con muchísima gente de todas las latitudes del mundo prácticamente, y me he estado preocupando, me he tenido que preocupar profesionalmente de conocer a esa gente y conocer esas culturas. Y entonces yo dije, bueno, pues si me he estado interesando por todo esto, ¿cómo no hacer acopio de lo mío? Porque yo tengo mi mundo, tengo mi cultura, y claro, mi cultura radica justamente aquí. Los años en que una persona empieza a hacerse están aquí vinculados a Baeza, y yo soy baezano y nunca he dejado de serlo. Entonces me planteé qué es lo que podía yo hacer. Yo creo que este libro tiene dos coordenadas. Una, la sensación que tengo como ciudadano del mundo de que en una unidad de tiempo hace 50 años cabían muy poquitas cosas, y en esa misma unidad de tiempo caben como 30 o 40 o 50 veces más. He asistido a una pérdida del valor de la cultura acumulada, del conocimiento de nuestros mayores, del valor de la experiencia. Hoy día la experiencia no tiene ningún valor. Y de otro lado, pues he asistido a un empobrecimiento de nuestro idioma, y yo vinculo el empobrecimiento de nuestro idioma al empobrecimiento de nuestra propia comprensión del mundo. Así que pues dije, bueno, si he hablado de otro mundo, voy a hablar del mío, y lo voy a hacer bajo estas dos premisas, de estas dos ideas nucleares. Y ahí empecé. Durante el tiempo en que estuve haciendo esto, estará mal que lo diga y puede sentar mal a mucha gente, pero me impuse no leer nada de obra de creación en castellano que fuera posterior a la generación del 27, prácticamente, o sea, nada. Yo había traducido
a clásicos, había adaptado a clásicos, había hecho cantidad de cosas y veía que ese empobrecimiento venía ya por todos lados, era una especie de colador que estaba haciendo algo por todos lados. Y entonces esos 2 años me impuse no hacer nada, me impuse intentar recuperar el lenguaje de la zona, pero también el lenguaje de la España anterior a esa generación del 27, incluso contando con el 27. Y he configurado un mundo que es Mirabeles, es un pueblo que no existe, es un pueblo irreal, pero que de alguna manera está inmanente en toda esta zona. He de confesar, Paco, que aunque entero no me he leído el libro, pero he leído muchísimo del libro. Y sinceramente, Mirabeles no existe, pero Mirabeles de algún modo es Baeza. De algún modo. Bueno, puede ser Baeza, puede ser Lupión, puede ser Begíjar, puede ser... En realidad, lo que quiero... O sea, aunque las anécdotas están sacadas de cosas, de situaciones que son ajenas totalmente, pero la he pasado, he pretendido por lo menos, pasarlo por el tamiz del pensamiento, de la idiosincrasia de toda esta zona. Además, los personajes de los que a mí me gustaría que no hablara son personajes que transmiten muchísimo y que además parece uno de algún modo caricaturizados, pero pues esos personajes de los que nos hablan nuestros padres, nuestros abuelos, de esa España, de la posguerra, que es la que se trata de reflejar en este libro. Ya, bueno, puede ser. Mira, yo en cuanto al modo de abordar el libro, he querido captar al lector, pues de la misma manera que mis mayores nos captaban a nosotros los pequeños cuando nos leían cosas. Yo recuerdo que cuando yo era nene, enfrente de mi casa había un tío lejano mío que nos reunía a mis hermanas y a mí y tal, nos metía allí en su casa y nos leía a su mujer esas novelas que había por entregas y tal, de unos novelones muy llorones y muy y encantado. Y entonces yo quería recuperar esa gracia que tiene, la gracia que tiene esa forma de contar las cosas que tiene esa... Y que engancha, engancha. Y lo que tiene el érase que se era y no sé cuánto y tal, que te contaban. Mi abuela, por ejemplo, paterna, pues contaba muchos chistes y tenía una forma de verdad. Ahí, o sea, por ahí fue el comienzo de la novela. Yo debo decir que esa primera secuencia, pues yo me la había planteado, la tenía escrita a lo mejor 8 años antes o 10 años antes, y la tenía ahí dormida. Y dije, ¿cómo no? O sea, y me planteé eso como un teatro de títeres, o sea, sí. Eso es. Y ya está, y a partir de ahí fueron surgiendo. Hay una cosa que quiero resaltar, y es que yo he utilizado la figura de un cronista de pueblo, un señor mayor ya cuando empieza a contar esto, pero parece que haya sido mayor siempre. Es un hombre pues que muy retórico, que muy chapado a la antigua, pero muy chapado a la antigua, pero con un conocimiento del mundo bastante bueno bajo mi punto de vista. Él es uno de los raros personajes que en aquel tiempo leían y tenían conocimiento del mundo a través de los libros. Y me parecía oportuno para yo intentar recuperar ese lenguaje que quería recuperar de la zona y del castellano más universal. Eso suena muy grandilocuente, pero es que es así. Pues me parecía oportuno utilizar un lenguaje, o sea, un personaje como ese, como este Evaristo, como este cronista local, que está contando pues la crónica, digamos, que no aparece en las crónicas, en los anales de los pueblos. ¿Por qué esta historia y por qué Serafín? Pues Serafín Garzón, pues no lo sé. Serafín
por el nombre por el nene y no sé cuánto. Y luego me ha hecho mucha gracia porque cuando apareció el juez Garzón y tal, pues pensé, bueno, pues si algún día saco la novela esta, pues puede parecer que yo utilizo lo de Garzón y tal. Este personaje está escrito, está empezado a escribir mucho antes de que el juez Garzón se hiciera un personaje público. Elegí Garzón porque es un apellido bastante común por toda esta zona. Y entonces dije, bueno, una manera de ubicarla, de que relacionen a Mirabeles con toda esta zona es meterle el apellido ese de Garzón. Serafín, por ese niño tan guapo, que pobrecito como empieza el libro. No vamos a contar de qué va el libro, pero pobrecito como empieza el libro. Con ese chapuzón en agua fría, con ese congelarse, con ese meterlo en cal, con ese... Pobrecito. A ver, en situaciones desesperadas se llegan a soluciones verdaderamente lamentables. Y bueno, este muchacho pues casi viene al mundo con una experiencia así de desagradable. Pero bueno, yo que he escrito esto con ánimo de que la gente se divierta, de que la gente lo pase bien. La historia no es sencilla, no es un jajaja permanente en absoluto, no. Pero he procurado que las anécdotas que meto pues sean graciosas, hagan reír a la gente, y no sé si lo habré conseguido. No sé si he conseguido una cosa y la otra tampoco. El objetivo, como decimos Paco, es contar la España de entonces. De entonces y de ahora. Bueno, en este yo dejo la verdad es que el libro, exacto, deja la puerta abierta al final. Eso es, yo dejo esta primera entrega, deja las cosas más o menos a mitad de los 60 o algo así por el estilo. La segunda lo deja prácticamente en el comienzo de las autonomías, y el tercero pues llegará hasta nuestros días. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil? De escribir. Pues no lo sé, yo no lo sé, la verdad es que me lo planteo como una totalidad. No sabría decirlo. Hombre, el segundo es de más compromiso, de bastante más compromiso que este lo es, pero me parece de más. Y del tercero no quiero ni hablar porque van a ser cosas feas. El tercero va a ser complicado. Sí, bueno, ya no complicado porque además ya estamos en una cultura neoliberal, han pasado muchas cosas y así como el primer libro está contando la vida de un pueblo pequeño, cerrado, olvidado, perdido, hasta el momento en que empieza la inmigración, pues en la tercera entrega pues será el pueblo totalmente destruido culturalmente por esa aldea global, por esa cultura de masas, por esa digamos atontamiento, digamos. Comercial con todo también. Comercial absolutamente con todo. Una cuestión que me ha llamado la atención y que es cierto que le daba vida a los pueblos, entonces la poquita vida que en ese sentido había en cuanto a movimiento fuera de lo que es el pueblo, el tren, qué importante el tren en aquellos tiempos. Claro, el tren, yo lo cojo como metáfora precisamente de ese aislamiento. Hay un punto que hay en todos los pueblos, ¿no?, que es aquí en Baeza, por ejemplo, la cruz de ahí, la Cruz Baqueta, ¿no? Y yo veo a mucha gente ahí sentarse y contemplar el panorama tan precioso que tiene Baeza y tal. En todos los pueblos hay un sitio donde la gente se queda, la gente se sienta, y además no solamente pasa en España. Yo he andado con coche por medio mundo y me fascinan los pueblos donde la gente se sienta en las afueras para ver pasar el mundo. No conoce a nadie, bueno, ven coches y coches y coches, pero queda fascinada con eso. Y tú que pasas en el coche, vas corriendo, pensando en eso, cuando lo ves con esa tranquilidad, con esa idea de que el tiempo no existe, que me dan una gana de parar y sentarme allí, terrible. Bueno, pues entonces decía que el tren, claro, es una metáfora, es el mundo que pasa, pero que los obvia, los tiene marginados totalmente. Y en ese pueblo, en esa zona, aquí le llamamos el Cerrete, que es un sitio donde la gente se asoma,
pues la gente ve pasar las oportunidades de montarse en ese tren, el tren de la salida de ese aislamiento, de la salida de ese olvido, y no se atreve porque desconoce el mundo y no sabe. Hay un personaje en la novela que es el viejo Romanón, que el viejo Romanón es yo quiero darlo como la figura que representa la España que se ha perdido. La España que se ha perdido no ya como potencia mundial, sino como comprensión del mundo. Este hombre, casi inverosímil, ha estado en las guerras del Rif, ha estado en la pérdida de Cuba, ha estado en 100.000 sitios, ¿no? Y aunque ha venido con la pérdida, lo que trae él es, y ya le queda solo en su cabeza, es la comprensión de un mundo mucho más amplio, mucho más rico, mucho más cosmopolita. Esa es la cosa. Y entonces ese hombre ya arruinado porque es un vejestorio, es un hombre muy viejo, casi como yo ahora. Y este hombre pues representa, y a mí me parece que quiere dar un poquito de luz para que seamos conscientes de lo que hemos perdido en España, que se van ganando en otras parcelas, pero se están perdiendo en otras. Se pierde en otras. Una de las cosas que llama la atención en el libro, y muchos de ustedes tengan la oportunidad de leerlo, lo van a descubrir, es que la descripción que hace Paco de los personajes no es solamente una descripción que podemos ver de anécdotas, de detalles, de cómo son, sino va más adentro, que se mete dentro de cada personaje y esas vivencias que le está contando y además las transmite perfectamente. Yo me he quedado con una frase con la que, bueno, antes de empezar el tercer capítulo, acaba porque es tan real hoy que quiero ponerla aquí encima de la mesa, y es que dice: la mentira bien tramada puede hacer dudar de la verdad hasta al propio embustero. Sí, es cierto. Bueno, yo creo... Que actual. Es así. Es que es de siempre. Yo creo que es universal. Incluso a mí me pasa muy a menudo que ya confundo entre la realidad y la ficción. Muy a menudo tengo que aceptar, y a menudo lo pregunto también: oye, yo creo que es esto, que ha pasado esto, que hemos hecho esto, ¿eso es real o es que lo he estado tramando y tal? Ya pierdo eso. Pero sí tiene ese puntito crítico aquí, o sea, porque efectivamente estamos asistiendo a unas mentira tantas veces repetida. Efectivamente. O sea, como cuando ve uno muchas veces escrito una palabra con la V y al final ya no sabe si es con V o con P y se vuelve loco. Hay mucho de Paco Torres en este libro, de su pueblo, de los personajes, de gente que conocía. De gente que conocía, pues no exactamente, no. Yo no. Bueno, es posible que haya tomado algunos apodos y algunas estas de cosas que a mí me sonaban, pero que yo creo que pueden repetirse en cantidad de pueblos andaluces y no andaluces. Pero no tengo ningún personaje. Son arquetipos lo que yo utilizo, ¿no? Entonces no hay ningún personaje en el que yo haya mirado, no. ¿Y alguno que le tenga especial cariño? Ya hemos visto el cariño al cronista, a Evaristo, el cariño también que le pone a los... Pero hay muchísimo cariño en cada uno de los personajes. A mí, yo le tengo muchísimo cariño al médico que había, a don Anselmo, ¿no? Pues es un médico sordo que está empeñado en que los hombres, cuando adquieran alas, podrán volar. Y está sordo, y entonces, pues, cuando se aplica el fonendoscopio, como no oiría esto, pues le pone una lucecita para que se le encienda y se le apague y sienta esto. Y esa locura del hombre un poco asilvestrado en un mundo que tiende a hundirlo más entre tanto analfabetismo, pues a mí me produce una ternura tremenda. Hay una secuencia cuando Serafín es llevado por su madre al médico de otro pueblo y tal, que sabe Dios cómo ha podido llegar hasta ahí, pues, y el médico ve la situación en la que llega el niño,
pues él, desesperado, mira tras los cristales de la ventana, y en ese momento se está celebrando la feria de ganado, que entonces se veía, ¿no? Y entonces corre un viento fuerte y el hombre, en aquella maraña de hombres, animales, polvo, gavillas y no sé cuánto, pues volando, pues ve de qué manera, o sea, en los pueblos de aquel entonces, la cultura se desvanece, se va, se pierde, se la lleva el viento. Curioso. Yo no sé si a ustedes le estará enganchando lo que estamos contando, pero verdaderamente vale la pena leer este libro. Hemos hablado del personaje Serafín Garzón, ¿por qué el nombre? Pero ¿por qué el título? La mirada fría de Serafín Garzón. La mirada fría de Serafín Garzón, eso tiene un primer sentido, porque claro, el pobre sufre ese accidente y tal, pero luego tiene una segunda lectura, que eso vendrá en la tercera, es la venganza. Eso no hay que desvelarlo, hay que leer los libros para llegar a él. Pues yo lo que espero es que muchísimos de ustedes se den cita en el aula de cultura, esa magnífica aula de cultura que, bueno, pues no lleva demasiado tiempo en el Ayuntamiento de Baeza, ya saben, a la entrada del Ayuntamiento, justo a la izquierda en el hall, una magnífica aula que aquellos que no la conozcan, además es una buena oportunidad para conocerla porque ha quedado magnífica, ha quedado espléndida. Y este jueves, día 6 a las 8 de la tarde, en este aula, como decimos, se va a presentar La mirada fría de Serafín Garzón, El prodigio, la primera obra de una serie de 3. O sea, y además, ya les digo que las personas que somos de estos pueblos del interior de Andalucía, nos va a gustar porque vamos a ver a muchas de las personas y personajes que conocemos o que podemos reconocer a través de las historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros padres. Nos va a enganchar, los vamos a reconocer y nos vamos a quedar prendados del libro. Paco, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Mucha suerte y que esta sea la primera de entrevistas que vamos a hacer, porque a las otras 2 yo me apunto. Bueno, muchas gracias por preguntar, estaré encantado. En cualquier caso, nos vemos en la presentación del libro y allí también los esperamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Paco. Gracias a ti.